Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta noche. Ya estamos oscuros. Que Dios les bendiga a todos. La gracia y la bendición del Señor sea con cada uno. Mandándoles un saludo desde aquí, de la ciudad de Sparks, Nevada, a todos los hermanos que nos mirarán allí en el futuro, o el rato siempre. Dios los bendiga. Pues les mandamos un abrazo heladito ahora, porque pues nos cayó nieve anoche y nos cayó bastantita, así que pues Dios es fiel, así que es bendición del Señor la nieve también, amén. Así es que pues un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les invito a los que nos mirarán también allí, a los presentes y a los que nos mirarán, a abrirte le dije números 21:4, vamos a estar allí siguiendo la serie que llevamos, el cristiano y sus luchas, el cristiano y sus batallas, tema número 5, y ahora vamos con el tema, el cristiano y el desánimo. El cristiano y el desánimo. Pregunto, ¿alguna vez has estado desanimado? Yo sé que si no me diga que no, porque eso nos sucede. El cristiano y el desánimo es una batalla que llevamos ahí cada día, ¿verdad? Así que, Números 21:4, dice la palabra del Dios eterno. Así, después partieron, o sea, Israel, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Señor y Padre, te adoramos y te bendecimos. Grande es tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y ayúdanos a someternos a tu ley, a tu palabra, a tu verdad y tu amor. Señor, gracias por darnos tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor, que todos en la vida cometemos errores, Señor, unos más que otros. Todos, Señor, estamos expuestos. Nadie está exento, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes. Queremos vivirnos fortaleciendo en ti para no desanimarnos. Y no desanimar, Señor, porque muchas veces nosotros estamos desanimados y desanimamos a otros que apenas van caminando allí. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, porque para siempre es tu misericordia. Fiel y maravillosas son tus obras. A ti sea la honra de gloria. Amén, amén y amén. Bien. Salud nuevamente a todos. El cristiano y el desánimo. Mire, hoy más que nunca estamos viviendo ese tiempo. El problema, que el desánimo, hay un problema muy serio allí. ¿Sabe cuál es el siguiente paso del desánimo? La duda y después la apostasía. Es un grave peligro. Cuidado con aquellos que se están enfriando. Y el problema más serio, ahí mismo en el versículo lo dice. Así es que dice aquí en mis notas, yo puse: como cristianos cada día nos vamos a enfrentar a este enemigo que se llama desánimo. Es un enemigo y fuerte que se mira por doquier. Dice:
Pero es aquí donde debemos pelear en contra de esta fuerza que nos quiere desbaratar. Oígalo bien, ese es el propósito de desbaratarlo. Porque el desánimo es producido, dice, por el enemigo, que nos avienta dardos de fuego, de desánimo, para que dejemos, para que dejarnos, dice, postrados y en el camino, y que seamos avergonzados. Pero Dios, que es fiel, nos dice que avancemos, que sigamos adelante, que no nos desanimemos. Para eso Él nos dejó el poder de su palabra y nos dejó su Santo Espíritu, para que si nosotros, hermano mío, o sea, no estamos exentos de esto, del desánimo, no estamos exentos de ello, pero eso sí, si nosotros, en el momento, porque llegará por cualquier cosa, digámoslo así, hay momentos difíciles en la vida, hay momentos de angustia, dolor, persecución y tantas cosas que pueden pasar. Y aquí, hermano mío, es donde puede llegar ese enemigo tocando la puerta. Y este enemigo, el desánimo, entra por una puerta que se llama duda. Porque donde nos miramos y nos enfrentamos a ciertas vicisitudes, a ciertas dificultades de la vida, comienza la duda. Y cuando la duda va tomando cierto control de nosotros, estamos en problemas. Porque puede darse la apostasía. Y en todo esto pasa un problema serio. Se comienza a murmurar, tal como hizo aquí el pueblo de Israel, hermano mío. El pueblo de Israel, lo que leímos allí en Números, es lo que le pasó a Israel. Después de se partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Dice el punto número 1, cuidado con el desánimo, te puede hacer pecar más. Cuidado con el desánimo, nos puede hacer pecar más de lo que ya hemos hecho. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 78 nos dice por qué el pueblo de Israel se quejaba, el pueblo de Israel, porque no eran fieles a Dios, eran irrespetuosos, eran un pueblo malcriado, era infiel. Eso es lo que estuvimos predicando los dos últimos temas pasados. Hablamos primeramente de la fidelidad, de la fe como confianza, como seguridad, la fe como garantía, la fe como fortaleza, y después dijimos que esa fe también es fidelidad, y hablamos de serle fieles a Dios. Pero Israel no fue fiel a Dios. Por eso cayeron en desánimo, cayeron en murmuración. Entonces dice,
¿Qué le llevó a Israel a desanimarse? Dice, porque halló oposición. Aunque de por sí, dice, era un pueblo murmurador, desalentado, rebelde, a pesar que veían la mano de Dios siempre, con ellos era se miraban siempre, con ellos miraban la mano de Dios. Pero dice, era un pueblo desagradecido, era un pueblo inmoral, era un pueblo inseguro, era un pueblo idólatra, era un pueblo religioso, era un pueblo orgulloso, era un pueblo murmurador. ¿Cuánta lección nos da Israel a nosotros para que no haya en nosotros un espíritu de desánimo e ileal ante el Señor, tal como lo fue Israel? Por ejemplo, una de las cosas que encontramos ahí, por ejemplo, en el mismo número, en el capítulo anterior, en el 20 del 14 al 21, que no lo leeremos, se lo voy a parafrasear, dice de que el desánimo de ellos, en alguna manera, de por sí era rebelde, pero dice de que en el capítulo anterior dice de que Israel pues venía en el desierto, y en este caso dice de que ¿se recuerda usted que Israel o Jacob tenía un hermano que se llamaba, ¿verdad?, Esaú? También Esaú se le da el nombre de Edom. Se le da el nombre de Edom. Entonces, este Edom estaba bien establecido. Israel, cuando venía de Egipto, se encontró con su hermano Edom. Y dice de que le mandó a decir Israel, Moisés, y los líderes, le mandó a decir al rey de Edom, le mandó a decir, ¿sabes qué? Tú sabes, somos tus hermanos, hemos estado mucho tiempo en Egipto, hemos sido cauterizados, ¿cómo se diría? Cautivados, hemos sido ¿cómo se diría también? Esclavizados por 400 años, pero Dios nos liberó, Dios mandó a su ángel para que nos liberara. Ahora que venimos en este camino, solo te queremos pedir un favor. Nosotros queremos pasar por tu tierra, no tocaremos nada de lo tuyo, no te haremos daño, nada. Solo permítenos pasar porque no queremos dar una vuelta tan grande. Y le dijo Edom, su hermano, no te dejaré pasar. Y así le insistió Israel, su hermano, y se le opuso. Le salió para pelear con él por no dejarlo pasar. Y es allí donde dice la palabra de Dios que a ellos les tocó quedar el camino que tenían que pasar, pues tuvieron que rodear mucho, y pues no es lo mismo caminar 10 millas que tener que dar 100 millas, ¿no? Llamémoslo así, o 200 millas. Y entonces eso le tocó a Israel. Y el pueblo se desanimó, dice, en el camino, porque claro, era desierto, se encontraban con diferentes dificultades, pero era parte del trato que Dios estaba llevando con Israel. Pero pregunto, ¿estaba solo Israel en el camino? No estaba solo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con ellos. Dios les daba de comer diariamente, Dios los vestía, Dios los calzaba, Dios tenía cuidado que no se asolearan, Dios tenía cuidado que no aguantaran frío, todo. Ellos simplemente lo que tenían que hacer es esforzarse
por mantenerse en el lugar que Dios les había dicho. Hacer lo que Dios les había dicho que hiciesen. Pero más sin embargo, el que es obstinado, el que es rebelde, el que es desagradecido, no tomará en cuenta lo que se haga por él. Porque su único propósito es querer montar su voluntad. Y allí sí hay un problema serio. Porque tampoco Dios, por más que los cuidara, no iba a dejar que el pueblo lo chantajeara. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Entonces dice, si usted se pone atención y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Se da cuenta? Después de desanimarse, ¿en qué pecado más cayó? De por sí ya era pecado el desánimo. Pero luego cayó en otro problema más serio. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Pregunto, ¿eso era cierto o no era cierto? Es mentira. ¿Por qué? Dios les estaba dando el maná todititos los días. Y agua, es cierto, tenía ciertos problemas a veces de agua. Pero no dice la misma palabra de Dios, que el Señor hacía que brotara agua de la roca. Y esa roca, dice allá, si no me equivoco, en Corintios, dice, y esa roca era Cristo que nos seguía por donde quiera que ellos iban. O sea, que el pueblo simplemente era un rebelde. Y dice, mira aquí, pues no hay pan ni agua. Y luego dice, fíjese, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es eso? Menospreciando la comida, el cuidado que Dios estaba teniendo con ellos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, pero bien, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? El Señor nos bendice, nos ayuda, nos da vida, nos permite un trabajo o nos permite cualquier otra cosa. Y muchas veces somos desagradecidos. Pero bien, leamos algo que el Señor le plació escribirlo para que usted y yo entendamos el mensaje que es este. Vámonos a 1 Corintios. Miren lo que 1 Corintios nos dice claramente el 10. Y leamos desde el 1 en adelante. Miremos cuál es el mensaje de Dios para su vida y mi vida y a todos aquellos que nos mirarán a través de las redes sociales. Y espero que lo guardemos en el corazón. Nos dice el Señor a través del escritor de Corintios, porque no quiero, hermano, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. ¿Qué nos está diciendo? No tenemos que ignorar eso, todo lo que pasó. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto simboliza
hermano mío, que ellos fueron bautizados, fíjese, bajo la nube porque la nube los cubría, y bajo el mar porque pasaron el mar en seco. Eso sí, eso simboliza en alguna manera que ellos fueron bautizados por el Señor. Y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. Y luego dice el 3, y todos, el pueblo de Israel cuando iba en el desierto, comieron el mismo alimento espiritual. El mensaje que Dios les estaba dando a través de la palabra de Dios. Y también el alimento, de alguna manera, también era físico, espiritual, el maná, porque venía de Dios, del cielo, Dios se nos estaba dando. Pero el mismo alimento espiritual es los mandamientos que Dios les había dado en el camino. Y luego dice, mire, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Cristo. ¿Se da cuenta lo que nos dice quién? O sea que ellos dicen, no tenemos agua. Sí, es cierto, había un espacio de que no tenían agua. Pero todo era Dios probando su desagradecido corazón. Y luego dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De donde salía el agua era Cristo, o sea, Cristo en forma de una roca, porque esto es lo que es el Señor, la roca fuerte, la roca inconmovible. Entonces, dice, y la roca era Cristo, pero luego dice el 5, pero de los muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron muertos, postrados en el desierto. 6. Por la conducta de ellos, ¿no? Mas estas cosas 6 sucedieron como ejemplo para quiénes, para usted y para mí, para usted que me está escuchando. Esto dice que sucedió para que nos quede a usted y a mí como ejemplo. El Señor decidió que quedara escrito para que quede guardado como ejemplo de que así como Israel fue desobediente, nosotros muchas veces somos igual o peor que ellos mismos, y lo que somos buenos es para criticarlos a ellos. Y no nos fijamos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro desagradecimiento para con el Señor, como es el Señor para con nosotros. Bueno y fiel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se da cuenta qué es lo que ellos hacían? Codiciaban las cosas que a Dios le desagradaban. Y luego dice, el 7, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos. Pero pregunto, ¿a quién le está hablando aquí el Señor? ¿A ellos o a nosotros? Exactamente. Aquí el mensaje no es para ellos, sino que para nosotros. El mensaje que aquí está dando es para nosotros. O sea, ellos, así fue su comportamiento. Pero ahora el Espíritu Santo nos lo está recordando. Ese ejemplo que ellos dejaron, ese comportamiento que ellos tuvieron, fue algo pésimo, fue algo desagradable delante de Dios. Y entonces aquí está diciendo, lo que ellos hicieron, se los estoy recordando para que ustedes no caigan en semejante pecado como ellos. Entonces el mensaje es para nosotros aquí. Ni seáis idólatras. Y déjame decirles cuánta idolatría hay ahora en día
en el pueblo que dice ser pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Idolatramos a cualquier cosa. Hay más idolatría ahora que en la misma iglesia católica, en el pueblo cristiano hay más idolatría. Idolatran a los predicadores, idolatran a todo. Hasta Donald Trump era idolatrado, imagínate. Hasta Donald Trump era idolatrado. Y es la verdad. Así que, dice, ni se hay idólatras como algunos de ellos. Pero me refiero por los cristianos, Por los cristianos era idolatrado Donald Trump. Es cierto. Un hombre que favoreció, Dios quiso ponerlo para que favoreciera, nos diera un descanso al pueblo de Dios. Preparémonos, pueblo de Dios. Con el nuevo presidente, muchas cosas cambiarán para el pueblo de Dios, para los cristianos. Y todo será para peor. Así es que el Señor nos dio un leve descanso. Ahora, a orar y estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? La maldad se desarrollará al extremo. La depravación, óigalo de bien, la depravación moral, la depravación sexual se desarrollará al extremo. Porque este nuevo presidente apoya. Bueno, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, haciendo su voluntad, a perder el tiempo, a desobedecer a Dios. Y luego dice el 8, no sean idólatras, nos está diciendo nosotros, ni forniquemos, nos está diciendo nosotros, como algunos de ellos fornicaron y cogieron en un solo día, dice, 23,000. Se dieron a la lujuria, se dieron al pecado, se dieron al libertinaje. ¿Qué pueblo más rebelde? Como ahora en día. Pero todo esto que está sucediendo, hermano mío, es para que el pueblo que dice ser de Dios sea probado. Y es necesario, así como Pedro fue zarandeado el pueblo de Dios, tenemos que ser zarandeados en estas últimas épocas. Porque es necesario definir a lo que es el trigo de la cizaña. Y lo que es cizaña saldrá a flote. Pero lo que es trigo puro se mantendrá firme y estable. Cuidado con la cizaña. Y hay mucha cizaña entre el pueblo, el cual está contaminando. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura, para no ser engañados. Y dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Luego dice el 9, fíjese. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Es lo que está hablando aquí, esa lectura que leímos, allí de Números. Porque el Señor tuvo que mandarles serpientes para que los mordieran y murieron mucho por
murmuradores, por perversos, por desobedientes, ileales, rebeldes, idólatras, perversos. Tenían de todo. Así como ahora en día. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, para ellos y para nosotros, y están escritas ahora para nosotros, para amonestarnos, ¿a quiénes? A usted y a mí, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso se refiere a usted y a mí. Así que luego dice el Espíritu Santo a través del escritor, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se da cuenta? Ahí está la advertencia. La advertencia se nos está dando a cada uno de nosotros para que pongamos mucha atención a lo que el Señor nos está hablando, a lo que todo esto aconteció, para que seamos un pueblo entendido. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se da cuenta lo que el Señor nos está hablando? Dice claramente aquí. ¿Qué lección nos da el Señor con el comportamiento de los israelitas? Y nos está amonestando a nosotros para que no haya en nosotros esos rasgos de pecado como lo tuvieron ellos. Dice, momentos difíciles de la vida habrán. Momentos difíciles de la vida siempre habrán. Dice, y todo esto está registrado para que los tomemos en cuenta y veamos que otros siervos de Dios han pasado o están pasando las mismas situaciones. Así es que, hermano mío, momentos difíciles en la vida siempre tendremos. Vamos a otro punto donde dice los momentos difíciles de la vida. Hay momentos, hay tiempos difíciles en la vida para los hijos de Dios y es parte de la vida. Veamos lo que otros siervos les ha acontecido. Vámonos al libro de los Salmos. Vámonos al Salmo 42, si no me equivoco. Dice el Salmo, déjenme ver, sí, 42. Miremos desde el Miremos desde el 5 en adelante. Miremos esos momentos difíciles que llegan a la vida de nosotros como pueblo de Dios. Y veamos lo que el salmista o los salmistas les pasaba. Este es un salmo, hermano, dice el Salmo 42, del 5 en adelante: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? ¿Cómo vemos que estaba el salmista? No estaba en muy buen momento. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida. Fíjese lo que dice el salmista. Mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Eso es lo que está diciendo, hace la pregunta. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Significa que se burlaban de él. Y luego vuelve a decir el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Este salmo va junto, se considera que es un solo salmo, el 42 y el 43, porque dice las mismas expresiones en el 43 al final, dice lo mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún viene a alabarte, salvación mía y Dios mío. Déjame decirle, este salmo no fue de David, este salmo se considera que era de los hijos de Coré. La situación no era nada fácil, nada buena para el salmista. Bueno, recordando que el enemigo siempre dice pondrá tropiezos al pueblo de Dios, y también recordando que Dios los permite en la vida para que nos demos cuenta cómo estamos espiritualmente y cuánto necesitamos del Señor, y el Señor poniéndonos a prueba. Ya que dice el Señor poniéndonos a prueba, dice, ya que ellas, o sea, ya que las pruebas vienen para definir nuestras vidas. Entonces, hermano mío, pregunto, cuando llegan las dificultades, puede llegar el desánimo. Y el salmista aquí estaba en situación grave, pero no se desanimó. Los hijos de Coré no la estaban pasando nada bien, porque en la expresión que ellos dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía? Fíjese lo que nosotros tenemos que aprender. Él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego dice, espera en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando las dificultades llegan. No desesperarnos, no correr a escondernos a otro lado. Mejor escondámonos en la roca segura que es Cristo. Entonces, dice aquí, dice, todo esto, dice, las dificultades vienen para definir nuestras vidas.
Entonces, hermano mío, el salmista no la estaba pasando nada bien. El salmista se encontraba en un verdadero dilema. Porque dice, ¿por qué te abates, hermano mío, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún quiere alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, dice, mi alma está afligida. Recordando que la estaba pasando bien difícil. Qué sé yo, lo estaban persiguiendo. Qué es tanta cosa que pudo haber pasado, mi hermano mío. Pero lo que sí es cierto, nos da una lección el salmista para que aprendamos a refugiarnos en las manos del Señor siempre. Veamos qué nos dice el proverbio. Perdón. Salud. Perdón. El proverbio leamos el proverbio 24, por favor. Proverbio 24 a 10 nos dice así. Proverbio 24, 10. Voy a leerlo en diferentes versiones. Dice así, miren, para que nos demos cuenta y lo tomemos en cuenta y tratemos de hacer de este proverbio algo que sea en nosotros. Se lo voy a leer en otra versión porque en esta versión está más clara. Dice así, miren. Dice así. Si en el día de la aflicción, Proverbio 24:10, se lo estoy leyendo en otra versión, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. ¿De qué está hablando del desánimo? ¿Cuándo? En los momentos difíciles. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. O sea que aunque nos esté lloviendo, tronando y todo eso, el Señor nos dice que no tenemos que desanimarnos. Miren lo que nos dice esta otra versión. Dice así: si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. O sea que no se nos permite el desánimo a nosotros. Otra versión. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. ¿Se da cuenta? Quien se rinde ante un problema o quien se desanima ante los problemas no demuestra fuerza ni carácter. Para que no seamos de aquellos que corremos a la primera. ¿Veis que eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra? Para que no seamos cobardes, sino que sigamos adelante
a Cristo Jesús, porque Él, por eso nos dicen a Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Los problemas vendrán de todas maneras, de todas partes, pero sí nuestro fundamento, si nuestra confianza es Cristo, no digo que no nos podemos desanimar un ratito, pero llega el Señor con su palabra y nos dice adelante, no te quedes, no eres cobarde, yo estoy contigo. Y eso hace la diferencia. ¿Cuándo? Cuando su palabra mora en nosotros. Amen. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, que la palabra del Señor more en abundancia. ¿Qué es abundancia? Cantidad. En vosotros, en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, es la palabra la que nos empujará a seguir adelante. Y viene el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios mora en nosotros, lo que viene a hacer el Espíritu Santo a recordar su palabra en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sigamos adelante. Y no nos desanimemos. Y no seamos como el pueblo de Israel. Así es que quien se rinde o quien se desanima ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Dice aquí nos enseña este proverbio a darnos cuenta cómo estamos, cuál es nuestra condición espiritual, y también nos enseña que si nos desanimamos es que no somos fuertes, y el Señor busca gente fuerte, busca gente valiente, busca gente que le crea, gente que dependa y no desmaye por cualquier situación. ¿Te das cuenta, mi hermano? Oye, bien lo que te voy a decir. Los días han llegado que la situación para nosotros los cristianos va a ser muy difícil. Y es necesario, como dijo el Señor en Apocalipsis 2:10, que tengas que ser probados, y el diablo echaráse a alguno de vosotros a la cárcel por 10 días. Pero dice ahí, pero sé fiel hasta la muerte, hasta todo, y yo te daré, dice, ¿qué? La corona de la vida. ¿Se da cuenta? ¿Cuál debe ser el carácter del Hijo de Dios? El carácter del hombre de Dios, el carácter de la mujer de Dios. Carácter sólido, carácter aguerrido, carácter fuerte, no para que sea peleonero, sino un carácter que se mantenga firme en los pies de Cristo, que no importa lo que esté sucediendo. Y digamos, así como decía los hijos de Coré, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates si es al Señor el que está contigo? Mi hermano, estamos en los últimos días. Y como le dije, si ha sido cambiado el mandatario,
las cosas serán más negras de las que estaban. No dependemos de los hombres, y es aquí donde tenemos que ver el carácter del Hijo de Dios. Muchos tropezarán, muchos se apartarán y renegarán, pero ay de aquellos que se doblen, porque quien se rinde, porque quien se desanima ante un problema, demuestra que no tiene carácter de Hijo de Dios, demuestra que es un cobarde. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Demuestra que no tiene fuerza, demuestra que es un niño. Amarrémonos el cinturón como hijos de Dios. Ya no estamos para estar juzgando al Evangelio. Estamos para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Porque si te piensas agradar, a ti mismo estás en el lugar equivocado. Si te quieres agradar a ti mismo, revuélcate en el pecado. Pero si quieres agradar a Dios, sé firme. Como nos dice aquí la palabra de Dios, seamos firmes, mantengámonos fieles, mantengámonos confiando, mantengámonos puestos los ojos en Jesús. Y Él nos dará la victoria. Recordando que esta leve tribulación momentánea, ¿cuánto? Lo que nos dure de vida. No sabemos cuánto sea, pero eso sí, es mejor sufrir 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 años que sufrir toda la eternidad en el infierno separado de Dios. Eso sí es cierto. No te desanimes, porque el desánimo, como te dije, el desánimo te lleva a la duda. La duda te lleva a la murmuración. Y la murmuración es que aparte de los apóstoles. Tenemos que ser definidos. Veamos, vámonos a otro. Miremos qué nos dice Jeremías 51. Jeremías 51, 46 nos dice la palabra de Dios así, mire. 46. Nos dice la palabra del Dios eterno. Jeremías, le dije, ¿verdad? Sí, Jeremías 51, 46, se lo leo en dos versiones y dice: huye de ella, pueblo mío, sálvate. Sálvese quien pueda de mi ardiente ira. Perdón, bueno, sí era el 46, el 45 dice: no os desfallezcáis, mira lo que dice, no os desfallezcáis, no os acobardéis por los rumores que corren por el país. Año tras año surgen nuevos rumores.
cunde de violencia en el país y un gobernante se levanta contra otro. No por eso está diciendo ahí tenemos que desfallecer por lo que esté sucediendo, por los rumores, por lo que esté pasando, por lo que en este gobierno ahorita, hermano mío, ha sucedido, sucederá. No desfallezcamos, porque Dios es el que está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, las dificultades estarán, pero los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pueblo mío, dice, no te desanime ni teman. No se desanimen ni teman por los rumores que se escuchan en el país. Año tras año surgirán rumores de violencia, surgirán problemas en la tierra y de guerras entre gobernantes. Vaya que sí lo vemos. Pero por eso, por lo que esté sucediendo en nuestro gobierno, que el mundo entero estaba esperando, muchos estaban esperando de esta elección, y vaya qué sorpresa. No te desanimes por eso, pueblo de Dios. No nos desanimemos por eso, pueblo de Dios, porque nuestra confianza está puesta en Jesús, y aunque el mundo sea desbaratado, nuestra confianza es Jehová de los ejércitos. Amén. Motivos hay para desanimarse por las dificultades y problemas, pero el Señor nos insta a ser fuertes y a seguir adelante, porque el desanimarse es rendirse y postrarse ante los problemas, y esto es pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cristo es la solución o fortaleza al desánimo. Es Cristo, mi hermano mío, la solución. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús estaba hablando con los discípulos allí en Juan 16:33 y le estaba diciendo lo que acontecería, Jesús le estaba advirtiendo que iban a ser probados, iban a esparcirse, iban a tener miedo por lo que iba a suceder, porque Él iba a ser arrestado, porque Él iba a ser encarcelado, Él iba a ser golpeado, Él iba a ser matado. Pero les dice, Señor Jesús, les dice el 32, y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. El 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, no se desalienten, no se perturben, no se desanimen por lo que va a suceder. O sea, tendrán dificultades, pero traten de mantener la paz, porque Cristo es la paz. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido en el mundo, yo he vencido al mundo. ¿Qué le está advirtiendo el Señor? Por eso dice, Cristo es la solución o fortaleza al desánimo. Cristo nos dice que por causa de Él tendremos dificultades.
tendremos persecuciones y toda clase de afrenta, pero nos dice que debemos vivir en paz, porque si Él mora en nosotros tenemos que vivir en paz. Esto es confiando en Él. Que no nos desanimemos, al contrario, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice su palabra. Así es que luego dice, y sigamos adelante, que las dificultades nos definirán a quien amamos más. Si nos amamos más a nosotros mismos, si amamos más al mundo o si amamos más a Cristo. Y si amamos más, dice, a Cristo, no nos desanimemos, al contrario, sigamos enfrentándonos a lo que venga, porque no lo enfrentamos con nuestra fuerza. Enfrentémoslo así, como dice la Escritura, que enfrentó David a aquel gigante Goliat. No lo enfrentó con sus fuerzas, porque con las fuerzas de David no eran suficientes para aquel gran hombre. Un hombre de 3 metros, fíjense, 3 metros, mucho más alto que él. Para un hombre de 5 pies, a lo mejor, y 7, 8, 9 pulgadas, que haya sido David, tal vez un poquito más alto que yo. ¿Qué era? ¿Qué era? Ni 2 metros para 3 metros. Ni algo, imagínense. Si David iba con su fuerza, no lo hacía de hecho. Hasta Saúl, que era un hombre considerado un hombre alto, que Saúl se consideraba tener fácilmente los 2 metros de alto, un hombre fuerte también. Pero cuando miró al gigante, se le aguadaron las patas, las rodillas le temblaban como que, ¿por qué? Sabía lo que estaba allí, pero la diferencia no la hace tu exterior, la diferencia la hace tu interior. ¿Quién está contigo? ¿De parte de quién tú estás? Y eso te ayudará a enfrentar, eso te ayudará a vencer, eso te ayudará a seguir adelante, a no desanimarte. Y eso es lo que pasó con este joven, porque era un jovencito en ese momento. Era un chico de como unos 17 años. No estoy seguro cuánto tenía, no con el tiempo, pero de los 17 a los 20 años no pasaba. Creo que por los 17 parece que andaba por ahí. Pero eso sí, tenía lo que Saúl no tenía. Bueno, Saúl había sido escogido por el Señor, pero como era un hombre rebelde, era un hombre idólatra, era un hombre que siempre hacía lo que a él le daba la gana y no le pedía permiso a Dios ni respetaba las órdenes de Dios tampoco. En cambio, este joven era todo lo contrario. Porque las fuerzas del mal no se vencen con inteligencia,
con tu poder, ni con tus bienes, ni con nada, sino que se vencen en el nombre, como dijo él, de Jehová de los ejércitos. Y entonces David se enfrentó al gigante, dice, lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dijo, cuando lo desafió el gigante y David lo retó, le dijo David al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eso es como venía el tipo, con todas las armas físicas que podía para desbaratar a cualquier contrincante. Equipado venía, pero venía en lo físico. Pero David iba equipado en lo espiritual. Y así es como nosotros debemos de andar, sobre todo ahora en día. Y le dice, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has desafiado. Y le dijo con la seguridad, Dios te ha entregado en mi mano y te voy a cortar la cabeza. Lo encontramos en 1 Samuel 17, 45 en adelante. Hermano, y este hombre es un ejemplo de que nunca se rindió. Es un hombre que a pesar, oígalo bien, de que fue un rey, pero ese hombre tuvo más problemas que cualquiera de nosotros. Pero nunca lo vemos, claro, lo vemos en algunos salmos, donde él llora, donde él clama, pero siempre poniendo al Señor de los ejércitos como su escudo y su confianza. Y eso hará la diferencia, porque David, desde que comenzó bien. ¿Por qué? Porque como él dijo, no se enfrentó a todos los desafíos que enfrentó, no los enfrentó solo, lo enfrentó con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso hace la diferencia. Y cada movimiento que hacía, consultaba siempre a Dios, el cual nos dice la palabra de Dios que si tomamos en cuenta al Señor en todos nuestros caminos, todo nos saldrá bien, dice el Proverbio 3:6, si no me equivoco. Hermano, no demos espacio al desánimo, porque ahora en día, hoy más que nunca, es cuando llegará el desánimo. No nos rindamos ante este enemigo, porque el día que nos desanimemos nos estamos postrando, adorando a este enemigo, que el enemigo, como dijo el apóstol Pedro, vuestro adversario, el diablo, nuestro adversario, pondrá miles de trampas para que nos desanimemos, para que pequemos, para que fallemos. Mas el Señor nos dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo de lo que es. Sigamos adelante, mi hermano, y seguimos el próximo domingo. Esperemos y confiemos y dependamos de nuestro Señor y no nos rindamos ante las dificultades, porque el Señor, óigalo bien,
es el que pelea por los fieles. El Señor pelea por sus hijos fieles. Así es que sea el Señor fortaleciendo nuestras vidas, porque como leímos el Proverbio 24, que dice que si nos desanimamos ante cualquier dificultad, no son muchas las fuerzas que tenemos. Amén. Que Dios nos bendiga, nos guarde, nos fortalezca y nos ayude a fortalecernos cada día. Señor,